Mateo capítulo 7, del 21 al 23. ¿Lo tenemos? Así dice la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, te entregamos la reflexión de esta mañana. Te pedimos, Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de tu santa y bendita palabra, porque eres santo y tú nos enseñas con tu Santo Espíritu a caminar como tú quieres que caminemos. Hermanos, hermanas, probablemente los que somos un poco mayores de edad recordamos nuestros noviazgos antes del matrimonio. Tal vez algún hermano bastante activo en esa área le decía a la novia, o viceversa, tú eres el sol de mi vida. ¿Se acuerdan? Que le decían a las muchachas eso. No sé qué sería de mí si no te hubiera conocido. Estoy repitiendo frases que ustedes cuando eran novios les decían a sus novias o novios. Claro, los jóvenes no usan esas frases, seguro. Los que estamos ya pasaditos de años, sí. Pido a Dios que nunca te vayas de mi lado. Muero cada día pensando en que te puedo perder. ¿Recuerdan algo así parecido? O en otros términos, ahora nadie fue novio. Ahora nadie fue novia porque tiene al marido a la par o la esposa a la par. Pero muchos yo estoy seguro que sí lo recuerdan. Bien, se trata, hermanos, de lo que llamamos palabras gastadas. Palabras gastadas. Muchos de esos matrimonios ni siquiera llegaron al altar, ni siquiera se casaron. Pero ahí quedó algo de las frases que se decían en ese tiempo. Y como dice el dicho popular, son palabras que se lleva el viento. ¿Por qué les digo esto? Porque son palabras, palabras, palabras. Vean lo que dice Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús está censurando en ese versículo al que solo dice, pero no hace. Aquí está una diferencia clave, hermanos, que nos ayudará a entender cuál es la voluntad de Dios. No se trata solo de decir, se trata de hacer. Santiago, capítulo 1, 22, ¿qué nos dice? Que debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Porque si somos oidores y no hacedores, dice Santiago, que nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, no es cuestión de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad de Dios. Porque la clave aquí, hermanos amados, es hacer la voluntad de Dios. Yo le quiero decir algo esta mañana. Hacer milagros, echar fuera demonios,
Y la otra cosa era profetizar. Son cosas totalmente bíblicas. Quiero que quede claro eso. La brujería y la hechicería son realidades espirituales que si alguien quiere negar, allá él. Pero Gálatas 5, 19, 20 y 21 nos habla con claridad de las cosas que desagradan a Dios. Y dentro de estas cosas está la hechicería. Apocalipsis 22, el Señor condena a los hechiceros. O sea que no se trata de cosas que están ahí y que nadie le hace caso. No, hermanos. El mundo espiritual es una realidad. Aquí el problema no es la existencia del mundo espiritual. El problema está en cómo enfrentamos el mundo espiritual. He ahí el problema. He ahí el problema. Ahora, vean ustedes que no se trata de decir Señor, Señor, sino de hacer. Oiga bien, hacer. El verbo hacer es cumplir, ejecutar la voluntad de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia donde el Señor nos muestra cuál es su voluntad. La primera palabra que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio, ¿cuál fue? Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino de los cielos. Juan el Bautista en 3:2, Mateo 3:2 también nos dice lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En Juan capítulo 1 la Biblia nos enseña que a los que creen, y yo quiero resaltar esta mañana esa palabra. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de Dios? ¿O quiénes somos? Los que creemos en Él, en su nombre. No somos engendrados de carne o de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante de la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. Dice la primera carta de Pedro que la voluntad de Dios, capítulo 2, verso 15, es que hagamos el bien. Y hay algo muy importante que dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versos 1, 2. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esa misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado. Y Jesús nos da una definición hermosa de lo que significa ser hijo de Dios, porque todo lo que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mi padre y mi madre. Mateo 12:50. Esa es una realidad espiritual, hermanos. Vea qué privilegio. El que hace la voluntad de Dios es hermano de Jesús, la madre de Jesús, el padre de Jesús. De esta primera parte yo quisiera hacer un resumen muy breve de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Lo primero, arrepentirnos de nuestros pecados. Oiga bien, quien no se arrepiente de sus pecados no hace la voluntad de Dios. Los que lo reciben y creen en su nombre hacen la voluntad de Dios. Los que dan gracias en todo, por lo bueno y por lo malo. Los que practican el bien. Los que sufren en su cuerpo como sufrió Cristo para poner fin al pecado.
los que participan, o más bien, los que no participan del mundo y sus deseos de pecado. Hermanos, aquí tenemos entonces dos realidades. Una, cuando Jesús nos dice en Mateo 7, 21 al 23, cuando le dicen a él, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La clave es entender por qué Jesús dijo eso y en qué contexto lo dijo. Estaba hablándole a los judíos que no creían en Él, no creían en Él, pero a nosotros nos habla como creyentes y es otra historia, es otra historia. Por eso les decía que echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar es una tarea que tiene la iglesia, el pueblo de Dios. Lo que ocurre, hermanos amados, es que nosotros, para hacer todo eso bajo la voluntad de Dios, tenemos que caminar en rectitud, en santidad, en obediencia y lo más importante, o tan importante como lo otro, creer en Él, recibirlo a Él. Hermanos, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros es totalmente bíblico. Bíblico, el que no le obedece. Jesús no conoce al que no hace la voluntad del Padre. Ese es el problema. No es otro. Ahora, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene en sus manos el poder para echar fuera demonios, para hacer milagros, para profetizar. Ahora debo decir también, hermanos amados, hermanas amadas, algo importante. Oiga bien, Dios nos hizo a todos diferentes. Dice Pablo que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Unos son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son orejas, nariz, otros son boca. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a todos distintos ministerios. Unos hablamos en lenguas, otros echan fuera demonios. Pero lo que quiero decir es que no todos estamos diseñados por Dios para hacer lo mismo. Porque unos son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son boca. De tal manera, hermanos amados, que en esto debemos entender dos cosas. Uno, hay hermanos que son llamados a hablar en lenguas. Ojalá todos habláramos en lenguas, dice Pablo. Otros son llamados a discernir los espíritus. Otros son llamados a profetizar. Otros a echar fuera demonios. Otros a hacer milagros. Pero cada uno ha sido dotado por Dios para hacer diferentes cosas, para ejercer diferentes dones. Hermanos, no nos asustemos de estas cosas. La iglesia tiene que ir en pos de Cristo. ¿Y qué es ir en pos de Cristo? Hacer lo que Cristo hacía. No echaba fuera demonios Jesucristo, no hacía milagros, no profetizaba. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis. El espíritu de profecía, oiga bien, el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesús.
Hermano amado, hermana amada, usted, yo, todos tenemos dones que tenemos que ejercitar, pero esos dones no se ejercitan en el vacío. Aquí es donde viene lo importante. Si usted viene al culto cada mes, cada 15, ¿a dónde los va a ejercitar? ¿Participa usted en algún grupo de oración? No. Hermanos, ¿en dónde va a ejercitar los dones que Dios le ha dado? A veces no hacemos lo que Dios quiere porque nosotros creemos que el ser cristiano es venir una vez al mes al culto. Si acaso 2 veces al mes. Y quiere que le diga a los hermanos, Dios quiere gente consagrada. Hay hermanos que tienen una sensibilidad espiritual para percibir los demonios. Esa sensibilidad Dios se la ha dado. Pero ¿qué pasa si nunca lee la Biblia? ¿Qué pasa si nunca ora? ¿Qué le dice Jesús a la gente que es así? Nunca os conocí, hacedores de maldad. No se trata solo de que me guste el mundo espiritual. Se trata, hermano, hermana, de creer que Dios le da poder a su pueblo. Cosas mayores que estas harán, nos dijo Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos como aquel que enterró su talento y no ejercemos los dones. Porque tampoco, oiga bien, se trata de andar como comparsa, vea que se lo digo así, como comparsa detrás de hombres o mujeres ungidas que nos dicen, allá en la iglesia tal hay un profeta, corremos para allá. A ver, como que si fuera un circo, como que si fuera un espectáculo. No, hermano, no, hermana. Usted en su iglesia puede ejercer los dones que le ha dado Dios. Y le voy a decir algo. El próximo sábado, bajo la dirección del hermano Ronnie Quijano, vamos a tener el primer ayuno congregacional aún en medio de la pandemia, porque no podemos cruzarnos de brazos. De 9:30 a 11 por ahora, nos reuniremos a orar y ayunar. Es el momento propicio para que usted, hermano, usted, hermana, que tiene el deseo de ver los dones que Dios le ha dado espirituales, aquí tiene una oportunidad de ejercerlos. Ronnie no los va a detener, al contrario, le va a dar campo al Espíritu. Así que, hermanitos, nos vemos el sábado a las 9:30 de la mañana. Es importante que la iglesia se dé cuenta que ese despertar a que Dios nos está llamando, eso que llamamos avivamiento, por supuesto que Dios lo pone y manda a su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero si el Espíritu Santo era nosotros y yo vuelvo a ver para otro lado, no estoy haciendo nada. No estamos haciendo nada. Hermanos, les decía que echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar son cosas totalmente bíblicas. ¿Por qué no practicamos nosotros? ¿Por qué no se manifiestan en la iglesia, en los diferentes espacios de la iglesia? ¿Por qué no se manifiestan los dones que Dios nos ha dado? Les voy a decir algunas causas. 1, por ignorancia. A mí me puede gustar mucho el mundo espiritual
Y leo libros sobre demonios, sobre milagros, sobre todo eso. Pero ¿qué pasa si no conozco al Señor de los milagros? ¿Qué pasa si no conozco al Señor de las profecías? ¿Qué pasa si no conozco al Señor que echa fuera demonios? Hermanos, nunca voy a ejercer y nunca me voy a dar cuenta del poder que puso Dios en mis manos o en las suyas. El poder está ahí, hermano, ejérzalo. Si usted tiene estas inquietudes, le digo, vaya adelante, fórmese un grupo de oración. Ahora están surgiendo, gracias a Dios, varios grupos de oración en diferentes casas. Ahí Dios se puede manifestar con solo que haya 2 o 3. Pero hermano, ¿sabe qué? A veces esperamos que el Señor nos traiga así y nos baje. Recuerde que usted tiene tal don. No, el Señor le revela en su corazón. Hay hermanos que llegan a un cuarto y se sienten mal. Eso es un don que Dios le dio. Dios le dio el don de percibir el mundo espiritual, pero no se llene de miedo. ¿Qué necesita el Señor? Guerreros, guerreras, que se paren en la brecha y que no retrocedan ante el enemigo. Lo más fácil es echarse atrás, pero realmente lo que Dios quiere es que nos paremos en la brecha, hermanos, que nos paremos en la brecha. Otra cuestión importante: ¿por qué no ejercemos los dones que Dios nos ha dado? Le voy a decir. Porque si yo leo la Biblia, si yo estudio la Biblia, si yo me como la Biblia, si yo medito la Biblia, el enemigo sabe con quién se está metiendo. Pero si no hago nada de eso, hermanos, el enemigo me echa al suelo. Ustedes recuerdan el pasaje de los Hechos, cuando un demonio dejó maltrechos y desnudos en la calle a los hijos de Seba, un sacerdote judío. ¿Por qué? Porque le decían, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué estaban reconociendo? Que no sabían nada de la Escritura. Entonces, hermano, hermana, no se meta al campo espiritual si usted no conoce la palabra. Métase de cabeza primero en la palabra. Conozca la palabra de Dios y después el enemigo huirá de usted. Hay gente que cree que el demonio se va a ir porque le digan, te reprendo, Satanás. Eso no tiene ningún poder. Ningún poder tiene eso. Aprendamos de Jesús. Eres el testimonio de la profecía. Cuando Jesús se enfrentó al diablo, capítulo 4 de Lucas y Mateo, cuando Jesús se enfrentó al diablo, ¿cómo lo enfrentó? Escrito está, y venía la palabra. Escrito está, venía la palabra. ¿Qué hizo el diablo? Salió corriendo, porque no resiste la palabra. Usted tiene temor en su casa, diga en voz alta la palabra, ante el nombre de Jesucristo. Toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesará la verdad, porque Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, palabra, palabra, palabra. No hay otra forma de enfrentar al enemigo, solo con la palabra. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Con una vida santa, con una vida recta, sin engaños, sin mentiras. Pero ¿cómo va a enfrentar al enemigo una persona
que anda en murmuración, o en chisme, o miente, engaña, tiene entre ojos a un hermano o a alguna persona del mundo. No puede. No puede. Hermanos, si queremos que Dios se glorifique en nuestra vida, ejerciendo los dones que nos dio, tenemos que caminar en santidad. Porque sin santidad, oiga bien, nadie verá al Señor. Puede ser que yo eche fuera demonios, que haga milagros porque Dios respalda su palabra, no al hombre, su palabra. Entonces, si yo de ahí, de echar fuera un demonio, me voy y me peleo en la calle con alguien porque me debe una plata o porque se la debo para no pagarle, hermano, soy de esos que Jesús dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así termina ese pasaje que hemos leído. ¿Cómo me conocerá el Señor? Oiga bien, y lo hago en forma de pregunta para que cada uno revise su corazón. Esta es una iglesia bíblica. Mucha gente aquí conoce la palabra. Pero ¿cómo me conocerá el Señor si yo no me arrepiento de mis pecados? Y me enojo si alguien me exhorta. Ah, no, yo no tengo eso, Dios guarde, nunca. Hermano, cuando le exhorte a alguien, asuma que es cierto lo que le dicen. Cuando alguien me dice cosas que me duelen, viera que yo me voy para la casa, como dice el dicho, rumiando aquello que me dijeron. Tal vez enojado, tal vez en negación. No, yo no soy así, yo no tengo eso. Pero ¿sabe una cosa? Al final del día, el Espíritu Santo me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la clave, hermanos. ¿Cómo me va a conocer Dios si leo poco la palabra? ¿Cómo me va a conocer Dios si oro poquito? Mire, la oración es como la comida. Intente pasar un día completo sin comer, o 2 días completos sin comer, o 3 días completos sin comer carne, arroz y frijoles. Es lo mismo en el mundo espiritual. Nuestra comida es la palabra. Si leemos la palabra estamos fuertes. Pero ¿cómo vamos a echar fuera un demonio si nunca leemos la palabra, si nunca oramos? Y si oramos es así como de medio ver. Casi no oro. ¿Cómo me va a conocer Dios si mi amor por el hermano es de la boca para afuera? Si tengo rencores, si me enojo por cualquier cosa. Y no es que no nos enojamos, no es que no cometemos errores. La clave está en arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentimiento, hermanos. Me va a conocer Dios si vengo a los cultos allá cada muerte de obispo. Cuando me acuerdo, mira, hoy hay culto, ¿a qué hora será? A las 9:30. Ah, no, yo que son a las 10. Y llamamos a un hermano para preguntarle, ¿a qué hora es el culto? Le digo porque a mí hay gente que me ha llamado para eso. ¿Qué me están diciendo? Yo nunca voy. ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a conocer Dios si no participo o participo poquísimo, tibiamente en algún ministerio? Aquí hay muchos ministerios. Y hoy que tenemos la iglesia casi llena, les digo algo. Hay gente que parece que no se da cuenta que está en un ministerio. Nunca va. Siempre está ocupado. Tiene compromisos. Es que tenemos que salir con la familia a pasear. O sea, Dios está en el último lugar. Si queda algo
Hermanos, si me piden algún servicio en la iglesia, digo es que estoy muy ocupado. Tengo mucho que estudiar, dicen los estudiantes. Estoy en la U. Sí, muchos estuvimos en la U. Y sacamos el tiempo. Hermanos, procure que el Señor lo conozca. Procure que el Señor lo conozca. Métase de lleno, conságrese. La iglesia los domingos debiera estar así siempre, casi llena o llena. Hay unos cuantos campitos por ahí. Pero hermanos, en nuestras manos está la solución de esos problemas. En nuestras manos. Esta pequeña lista de cosas son algunas. Aquí lo importante es tener en mente dos cosas. Y las voy a decir despacio para que me entiendan todos. No podemos mirar con displicencia. ¿Qué es eso? Con desinterés, con pereza, con desgano las cosas de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Oiga usted, hermano, hermana, si usted ha sido tibio o tibia, le digo algo que es una buena noticia. Todavía estamos a tiempo de cambiar. Todavía estamos a tiempo de darle a Dios el primer lugar. Si no lo hace usted, no diga después, nadie me dijo, yo no sabía, porque el Señor le va a traer a la memoria este momento. Dios está esperando, hermano, que usted se consagre a Él. Dios está esperando que usted camine en santidad y que se deje de pretextos, que se deje de excusas. Porque oiga bien, dice la Escritura, no os engañéis, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso cosechará. Hermanitos, hermanitas, no saben ustedes qué peso me he quitado de encima. Iglesia, iglesia de Dios, iglesia de Cristo, nadie se podrá esconder del Señor en el último día. Nadie. Dios es tan bueno que en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 17 al 18, nos enseña. Y estas señales, hemos hablado de señales, seguirán a los que creen. ¿Qué dice? Seguirán a todos, a todo el mundo, el que quiera. Al que quiera sí, pero a los que creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estas señales seguirán a los que creen. Lo tengo subrayado para decírselos bien duro a los que creen. Y hermanos, aquí somos creyentes. No tenemos excusa para no ser salvos. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ven quiénes son los que sí echan fuera demonios?
bajo el poder de Dios, los que creen. No es cualquiera, los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Milagros, vida. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dígame si no es hermoso, hermano. Dele un aplauso al Señor por esta promesa. Hermanos, yo no sé aquí quiénes no han recibido al Señor como su Señor y su Salvador. ¿Hay alguno que no haya hecho la oración de fe? Todos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! En esta reflexión hemos realmente tratado 3 grandes puntos con sus divisiones. El primero, hacer la voluntad de Dios. No se trata de palabras, se trata de hacer. El segundo punto, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. No basta todo eso sin una vida consagrada a Dios, sin una vida vivida en santidad. No podemos olvidar lo que nos dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la tercera parte, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No se vale en la presencia de Dios llevar una doble vida. No se puede venir acá y levantar manos y orar y llegar a la casa y maltratar a la esposa o a los hijos. No se vale seguir de aquí para voltear en la esquina y comprar lotería. Porque el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por suerte, vivimos por fe. Hermanos, doy gracias a Dios por haberme permitido realizar esta reflexión con ustedes. La tenía pendiente. Hay tareas que uno se pone, pero espera el momento que Dios le indique para hacerlo. Doy gracias a Dios por eso y por esa atención que ustedes me han dispensado esta mañana. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reflexionar sobre tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender, a discernir el mensaje profundo del Evangelio a tu pueblo. Que ese mensaje eterno que está en la Biblia lo podamos entender para honrarte, para bendecirte y para glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.